En las madrugadas silenciosas, cuando la mayoría del mundo aún duerme, hay hombres y mujeres que ya están de pie, rodeados de niebla, con las manos hundidas en la tierra húmeda. No están en oficinas, ni frente a pantallas, sino entre árboles cargados de fruta, hileras perfectas de lechugas, campos interminables de tomates, sandías, cebollas, papayas, uvas o maíz. Ellos son los agricultores de frutas y verduras, protagonistas invisibles de escenas extraordinarias que pocas veces se muestran, pero que te van a dejar sin palabras. Porque el trabajo agrícola es mucho más que sembrar y cosechar. Es un acto de paciencia milimétrica, técnica refinada y amor profundo por la vida que nace del suelo. Y es también escenario de momentos tan asombrosos como cinematográficos, desde cosechas sincronizadas que parecen coreografías, hasta frutas que rompen récords mundiales por su tamaño, forma o color, desde tecnologías que desafían el clima, hasta milagros naturales que solo el agricultor ve de cerca. Este documental es una ventana a esas escenas extraordinarias. Comenzamos con uno de los más bellos y menos conocidos, la floración sincronizada de los frutales en primavera. En zonas como el Valle del Jerte en España, la región de Kioto en Japón o los campos de almendros en California, existe un breve periodo cada año, a veces solo 1 o 2 semanas, en que millones de árboles de cerezo, manzano, almendro o durazno florecen al mismo tiempo. El paisaje se transforma en un océano blanco o rosado, perfumado y lleno de vida. Todo esto ocurre gracias a la cuidadosa planificación de los agricultores, que podan, fertilizan y riegan de forma estratégica durante todo el año, para lograr esa explosión sincronizada. Pero no es solo un espectáculo visual. Esa floración es crucial para la polinización, el paso que permite que las flores se transformen en fruto. Y aquí ocurre otro momento mágico: la entrada de millones de abejas, mariposas y otros polinizadores que zumban sin descanso entre las ramas. Muchos agricultores alquilan colmenas de apicultores profesionales y las colocan justo en el momento preciso. Sin esa alianza entre humano y abeja, no habría cosecha. A solo unos días de distancia, otro fenómeno empieza a gestarse bajo tierra: el crecimiento acelerado de tubérculos y raíces, como zanahorias, rábanos, remolachas o jengibre. Aunque invisibles a simple vista, estos cultivos forman estructuras fascinantes bajo el suelo. Con la ayuda de cámaras especiales, podemos ver cómo estas plantas empujan la tierra, giran suavemente en busca de agua y desarrollan formas caprichosas que parecen esculpidas a mano. Y mientras unos cultivan en el suelo, otros desafían la gravedad. En invernaderos verticales o colgantes, agricultores en Corea, Países Bajos o Emiratos Árabes están cultivando tomates, fresas y pimientos en paredes. Las raíces están suspendidas en soluciones nutritivas, sin tierra, sin pesticidas, pero con resultados espectaculares. Frutas limpias, simétricas y sabrosas que cuelgan como si fueran obra de un artista. En países como Vietnam o Tailandia, vemos otro espectáculo único: las cosechas flotantes. Agricultores que, subidos en pequeñas balsas o barcas, recolectan plantas acuáticas como el loto o el arroz, guiándose por la textura de las hojas o el color del agua. El ritmo es hipnótico. Mano tras mano, hoja tras hoja, el trabajo avanza con una precisión que recuerda a una danza milenaria. Y no podemos dejar de mencionar la técnica de injerto, donde un agricultor combina 2 árboles distintos para producir frutas híbridas en un mismo tronco. Hay limoneros que también dan naranjas. Hay cerezos que dan frutos rojos y negros al mismo tiempo. El injerto, aunque parece un truco de magia, es una técnica ancestral que requiere pulso firme, conocimiento genético y mucha paciencia. Pero no todo en el mundo agrícola es tradicional. La tecnología también tiene sus momentos increíbles. Drones que sobrevuelan campos para analizar la salud de las hojas. Robots que cosechan uvas una por una sin dañar ni una sola rama. Aplicaciones móviles que, con solo una foto de una hoja enferma, identifican la plaga y sugieren tratamiento. Todo esto forma parte del nuevo agricultor, un profesional que combina sabiduría ancestral con herramientas del siglo XXI. Y sin embargo, entre todos estos avances, hay escenas que siguen siendo profundamente humanas, como la del agricultor que acaricia una sandía para saber si está lista por el sonido que emite, o el que huele la piel de un melocotón y sabe que le faltan exactamente 2 días, o la mujer que canta mientras corta lechugas al amanecer, marcando el ritmo del día. En el próximo bloque,
viajaremos a las zonas más extremas del planeta para descubrir cómo los agricultores logran cultivar frutas y verduras en desiertos, glaciares y volcanes activos, desafiando todo lo que creemos posible sobre la vida vegetal. En un mundo donde se espera que la comida venga fácil, fresca y rápida, hay lugares donde cultivar un tomate es una hazaña y cosechar una hoja verde es casi un acto de resistencia. Porque mientras algunas tierras son fértiles por naturaleza, otras desafían cada intento humano de domesticarlas. Y sin embargo, en los rincones más hostiles del planeta, los agricultores siguen arrancándole vida a la tierra. Y los resultados son, sin duda, momentos que te dejan sin palabras. Comencemos por el desierto de Negev, en el sur de Israel. Allí, donde las temperaturas alcanzan los 45 grados Celsius y el agua es un bien escaso, los agricultores han convertido la arena en un vergel. ¿Cómo lo lograron? Con innovación. Utilizan sistemas de riego por goteo subterráneo, desarrollados por ingenieros locales, que entregan agua directamente a las raíces, gota a gota, con una precisión quirúrgica. Las plantas se cultivan sobre mallas biodegradables que protegen el suelo del sol abrasador y reducen la evaporación. Bajo estas condiciones, logran cosechar pimientos, tomates cherry, melones y hasta mangos de una dulzura incomparable, gracias al estrés hídrico que concentra los azúcares. Ver un campo de verduras verdes y brillantes en medio de un paisaje lunar no solo impresiona, emociona. Más al sur, en el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, los agricultores cultivan una joya nutricional, la quinoa. Lo hacen en suelos salinos, con temperaturas extremas, bajo un cielo de radiación solar intensa. La quinoa, una planta ancestral andina, sobrevive donde muchas otras fracasarían. Su floración, que pinta los campos de rojo, amarillo y lila, es uno de los espectáculos naturales más bellos de Sudamérica. Pero detrás de esa belleza, hay sabiduría milenaria transmitida de generación en generación. En Japón, las regiones volcánicas como Kagoshima o Aso ofrecen otra escena increíble. Agricultores que cultivan en las faldas de volcanes activos. El suelo negro, cargado de minerales, es excepcionalmente fértil. Allí crecen rábanos gigantescos, batatas de sabor profundo y frutas con colores tan intensos que parecen irreales. Cada cierto tiempo, el riesgo del volcán recuerda que todo ese esplendor depende del capricho de la tierra, pero los agricultores lo asumen con filosofía. La tierra que da también se impone. Uno de los lugares más improbables para cultivar vegetales es el Ártico, donde el suelo está congelado la mayor parte del año. Sin embargo, en regiones como Svalbard, Noruega o Nunavut, Canadá, los invernaderos geotérmicos están logrando lo impensado. Gracias al uso de calor subterráneo, luces LED que simulan el sol y sistemas de cultivo hidropónico, los agricultores locales están produciendo lechugas, coles, hierbas aromáticas y hasta fresas. A tan solo 1.000 kilómetros del Polo Norte, ver una ensalada fresca cultivada en el hielo eterno es uno de los grandes logros tecnológicos y humanos del siglo XXI. Y lo mejor es que estos sistemas están pensados para comunidades que dependen del transporte aéreo para recibir alimentos. Ahora, gracias a estas innovaciones, pueden autoabastecerse y reducir su huella ambiental. En India, los agricultores del estado de Rajasthan enfrentan otro reto: la escasez extrema de agua dulce. Allí, algunos han vuelto a una técnica ancestral: los baoris, pozos escalonados que recolectan agua de lluvia y la conservan por meses. Alrededor de estos pozos se crean huertos familiares donde crecen chiles, calabazas y legumbres, cultivadas con riego a mano, gota a gota. La imagen de mujeres vestidas con saris de colores intensos, regando plantas en medio del desierto, es tan potente como cualquier escena de cine. En Australia, los cultivos en zonas afectadas por la salinidad se están revitalizando con variedades resistentes: tomates que crecen en agua salobre, espinacas adaptadas a climas secos y melones que prosperan en arena roja. Todo esto impulsado por científicos y agricultores que trabajan juntos en fincas experimentales. Y no podemos dejar de mencionar el fenómeno emergente de la agricultura en contenedores marítimos. En ciudades como Dubái, Singapur o Nueva York, agricultores urbanos transforman antiguos contenedores en granjas autosuficientes. Con iluminación LED, control automático de humedad, temperatura y nutrientes,
cultivan frutas y verduras sin tierra, sin pesticidas y con 90% menos agua que en el campo tradicional. Estas granjas verticales producen durante todo el año, sin importar el clima exterior. Puedes ver cómo crecen fresas en invierno, albahaca en pleno centro financiero y tomates en medio del desierto urbano. Una revolución silenciosa que está cambiando la forma en que entendemos la agricultura. En todos estos lugares, el mensaje es claro. No existe terreno imposible si se combina tecnología, conocimiento local y voluntad de producir alimentos sostenibles. Cada uno de estos momentos, una cosecha bajo cero, un melón en la arena, una lechuga bajo luces violetas, es prueba de la resiliencia humana frente al entorno. En el próximo bloque, exploraremos los momentos más asombrosos de la cosecha manual a gran escala, donde miles de personas trabajan en perfecta sincronía para recolectar toneladas de frutas y verduras, y el campo se convierte en un verdadero espectáculo humano. Si alguna vez te has detenido a observar una cosecha masiva, sabes que hay algo profundamente hipnótico en la escena. Decenas, cientos, incluso miles de personas avanzando entre los surcos como un solo cuerpo, con movimientos repetidos, veloces y precisos. Es un ballet de brazos, canastas, cuchillos y cintas transportadoras. Pero lo que parece casi coreográfico es en realidad el fruto de generaciones de experiencia y de un conocimiento ancestral del tiempo, del fruto y de la tierra. En regiones agrícolas de California, por ejemplo, la cosecha de fresas, tomates o lechugas es uno de los momentos más intensos y espectaculares del año. Desde las primeras horas del día, antes de que el sol caliente demasiado, los campos se llenan de recolectores, la mayoría de origen latinoamericano, que trabajan en equipos organizados por filas, colores o zonas. Cada recolector carga consigo una caja o una cesta. Se agacha, corta, selecciona, acomoda y se levanta. Repite el proceso cientos de veces por hora, siguiendo un ritmo casi musical. La coordinación entre ellos es impresionante. Algunos se turnan para vaciar las cajas en camiones refrigerados. Otros controlan el estado de las frutas. Y todo ocurre con una eficiencia que sorprende incluso a quien ha crecido en ese entorno. Y lo más asombroso, en un solo día, un equipo bien entrenado puede cosechar más de 20 toneladas de producto fresco, sin maquinaria pesada, sin ruido industrial, solo con manos humanas y conocimiento intuitivo. En España, las campañas de recolección de cítricos en Valencia o de aceituna en Andalucía también ofrecen escenas dignas de admiración. Hombres y mujeres recolectan a mano cada fruto, muchas veces trepando árboles o utilizando largos garfios para alcanzar las ramas más altas. En la aceituna, por ejemplo, se utilizan redes en el suelo para atrapar los frutos que caen al ser agitados, una técnica que combina tradición con practicidad. Durante la temporada, pueblos enteros se transforman. Las plazas se vacían por la mañana y se llenan al atardecer de trabajadores extenuados, pero orgullosos. Las conversaciones giran en torno al rendimiento de la cosecha, la calidad del fruto o el clima de los próximos días. Porque en el campo, cada día de sol o de lluvia cambia el destino de la producción. En Chile, durante la vendimia, la cosecha de uvas, ocurre un fenómeno similar. El aroma del fruto madura impregna el aire, y cientos de trabajadores recorren los viñedos con tijeras afiladas, cortando racimos con una delicadeza que impide que se rompa una sola uva. Esta precisión es clave para la calidad del vino, y quienes lo hacen tienen un sentido casi artístico del trabajo. Al mismo tiempo, camiones refrigerados recorren los caminos polvorientos de las viñas, recogiendo carga tras carga que será llevada a las bodegas para su prensado y fermentación. La logística detrás de este proceso también es increíble. Se coordina en tiempo real la cosecha, el transporte, la recepción en bodega y el comienzo del proceso de vinificación. Todo para que la uva no pierda frescura. En el sureste asiático, durante la recolección del arroz, la escena cambia por completo. Allí, miles de personas con sombreros cónicos caminan entre el agua, cortando a mano los tallos dorados y amarrando los enaces con una velocidad que parece imposible. Es un trabajo que combina precisión con esfuerzo físico extremo. En algunas zonas, aún se trilla el arroz golpeándolo contra superficies de bambú o usando animales para pisarlo, como hace siglos. Pero no todo es trabajo manual. En Francia, Alemania o los Países Bajos, la recolección de manzanas, peras y cerezas se realiza a través de un sistema híbrido.
Trabajadores sobre plataformas móviles se desplazan entre los árboles y depositan la fruta en cintas automáticas que transportan las piezas hasta contenedores acolchados. Es una mezcla perfecta de trabajo humano y asistencia mecánica, diseñada para maximizar la productividad sin dañar los frutos. Incluso en grandes superficies industriales, como las de Australia o Estados Unidos, donde se cultivan patatas, cebollas o zanahorias a gran escala, hay momentos sorprendentes. Máquinas cosechadoras recorren los campos arrancando miles de kilos por hora, pero siempre hay trabajadores humanos supervisando, seleccionando, retirando impurezas, asegurando que el producto cumpla con los estándares de calidad. El ojo humano sigue siendo insustituible. Y lo más impresionante es la coordinación. Cada cosecha requiere semanas, a veces meses, de preparación logística. Hay que calcular la madurez del fruto, el clima previsto, la disponibilidad de mano de obra, el calendario del mercado. Un solo error de 48 horas puede echar a perder una tonelada de fresas o causar la pérdida de una carga completa por sobremaduración. Cada cosecha es, en realidad, una operación a gran escala, donde el tiempo, la habilidad y el respeto por el fruto se alinean en una danza silenciosa, hecha de sudor, concentración y orgullo. Y aunque las cámaras casi nunca los muestran, estos momentos son protagonizados por las manos que alimentan al mundo. Personas que cosechan bajo el sol, entre lluvias, a veces cantando, otras en silencio, pero siempre con una relación íntima con la planta y el momento. En el próximo bloque, conoceremos los momentos más extraños y sorprendentes: frutas gigantes, verduras de formas insólitas, cosechas nocturnas y fenómenos naturales que desafían toda lógica agrícola. La agricultura tiene momentos de rutina, sí, pero también hay instantes donde la naturaleza decide romper su propio guión. Y es en esos casos cuando los agricultores se quedan literalmente sin palabras, porque no todos los días uno se encuentra con un calabacín del tamaño de un niño, un tomate en forma de corazón perfecto o una zanahoria con patas. En este bloque exploramos los eventos agrícolas más insólitos, inesperados y visualmente impresionantes que han sido documentados alrededor del mundo. Comencemos por un clásico de las ferias rurales: las frutas y verduras gigantes. En países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Canadá, hay agricultores que se especializan en cultivar productos colosales. No es solo por el récord, sino por la ciencia y el arte que requiere. Un agricultor británico logró cultivar una calabaza de más de 1.200 kilos, que necesitó una grúa para ser transportada. ¿Cómo lo hizo? Utilizando técnicas de selección genética, un régimen nutricional ultra controlado y un sistema de riego que regula incluso la temperatura del agua. Durante meses, esa calabaza fue monitoreada como si fuera una paciente en cuidados intensivos. Al final, se convirtió en una leyenda de la Feria Agrícola de Harrogate. En Japón, los melones yubari también llaman la atención por su forma perfecta y su sabor dulce. Aunque no son gigantes, sí alcanzan precios gigantescos. Algunos se han subastado por más de $25.000 el par. Su producción es tan precisa que cada fruto recibe sombra, masaje, poda personalizada y una cuna de espuma para que no se deforme. La dedicación a ese nivel hace que cada melón sea una obra de arte agrícola. Y no solo importa el tamaño, también está la forma. Existen tomates con forma de corazón, papas que parecen manos humanas, rábanos que se bifurcan como si fueran pulpos y berenjenas con forma de pato. Muchas veces, estos errores de la naturaleza se deben a mutaciones genéticas espontáneas, cambios de temperatura durante el crecimiento o pequeños daños en el tejido de la planta en momentos clave. Pero en lugar de descartarlos, cada vez más agricultores los muestran como parte de la diversidad de la vida. En redes sociales como Instagram o TikTok, miles de fotos de estos vegetales extraños se viralizan rápidamente. Hay cebollas que parecen calaveras, zanahorias que se abrazan entre sí, y limones que crecieron con una segunda cáscara interna. Y aunque no entren en los supermercados, estos productos imperfectos son cada vez más valorados por consumidores que quieren celebrar la autenticidad del campo. Otra escena poco habitual es la cosecha nocturna, una práctica que muchos desconocen. En regiones calurosas como el sur de España, el norte de África o ciertas zonas de California, algunos agricultores eligen cosechar al anochecer o incluso durante la madrugada. ¿Por qué?
porque durante la noche las temperaturas son más bajas y estables, lo cual ayuda a mantener la calidad de frutas delicadas como la uva, la fresa o el espárrago. En estas cosechas, los campos se iluminan con luces portátiles o frontales, y los trabajadores se desplazan en silencio, concentrados, en un entorno que parece más un rodaje de cine que una jornada agrícola. El rocío aún está en las hojas, el aire es más limpio, y el resultado son productos más firmes, frescos y con mejor vida útil. Pero los momentos más raros ocurren cuando la naturaleza se expresa a su manera. Como el caso de una plantación de lechugas en Francia, donde, tras una tormenta eléctrica, algunas plantas comenzaron a crecer con un patrón espiral perfecto, como si alguien las hubiera peinado con un cepillo gigante. Los científicos explicaron que la descarga eléctrica afectó el campo magnético de la zona, alterando el crecimiento celular. ¿Accidente o arte natural? En otra ocasión, en una plantación de espárragos en Perú, se descubrió un brote que creció hacia abajo, penetrando la tierra en lugar de emerger. El fenómeno fue atribuido a un error genético, pero para los trabajadores fue una señal curiosa que recordaba a las historias de plantas cabeza abajo de la mitología andina. Y en zonas tropicales como Tailandia o Filipinas, existen frutas tan inusuales que parecen sacadas de una película. El durian, por ejemplo, es conocido como la fruta más apestosa del mundo, pero también es uno de los más buscados por su sabor intenso y cremoso. Hay agricultores que deben cosecharlo con casco, ya que cae desde árboles de más de 15 metros y puede pesar hasta 3 kilos. Verlo descender en cámara lenta es un momento que mezcla peligro, adrenalina y cosecha. Incluso hay casos de frutas que brillan en la oscuridad, como algunas variedades experimentales de tomates modificados para fines científicos, o flores de plantas silvestres que emiten fluorescencia bajo luz UV. Aunque no están disponibles comercialmente, estos experimentos muestran hacia dónde podría ir la agricultura del futuro. Plantas inteligentes, bioluminiscentes o con patrones personalizados. La conclusión es clara. La agricultura no solo produce alimento, también genera belleza, misterio y momentos que parecen salidos de otro planeta. Y estos fenómenos, aunque raros, nos recuerdan que la Tierra sigue siendo una fuente inagotable de asombro. En el próximo bloque, te mostraré los momentos más conmovedores. Herencias familiares, agricultores centenarios, comunidades que se unen para salvar una cosecha. Detrás de cada fruta hay una historia de amor por la tierra. Detrás de cada fruta que llega a tu mesa, hay más que un proceso técnico. Hay historias de vida, de legado, de esfuerzo transmitido de generación en generación. Hay personas que han dedicado décadas, a veces toda su existencia, a cuidar de una misma tierra, una misma semilla, un mismo árbol. Y cuando uno observa de cerca esas vidas, aparecen momentos profundamente conmovedores que no salen en las noticias, pero que definen el alma de la agricultura. Uno de los ejemplos más emocionantes es el de los agricultores centenarios, hombres y mujeres que han pasado más de 80 años sembrando y cosechando con las manos. En Japón, por ejemplo, hay agricultores de más de 95 años que aún cuidan con orgullo sus huertos de daikon, repollos y berenjenas. Cada mañana se levantan al alba, riegan con calma y repiten gestos que llevan grabados en la memoria corporal. Uno de ellos, al ser entrevistado, dijo: "No me muevo más lento por la edad. Me muevo más lento para no olvidar lo que hago". En zonas rurales de España o Italia, también es común encontrar abuelos que conservan semillas autóctonas que no se encuentran en supermercados, tomates que solo crecen en esa región, pimientos que tienen el sabor exacto que su madre les enseñó a cuidar, o ciruelos injertados por el abuelo de su abuelo. Estas personas se convierten en guardianes vivientes del sabor original, en una época donde todo tiende a estandarizarse. Y no son solo guardianes del cultivo, son también narradores, agricultores que enseñan a sus nietos no solo a sembrar, sino a escuchar la tierra, a leer las nubes, a oler la lluvia antes de que llegue. En muchas comunidades, las tardes de cosecha son también momentos de transmisión oral. Se cuentan historias, se canta, se ríe, se discute, porque el campo, además de producir, une. Un momento increíble ocurre cuando toda una comunidad se une para salvar una cosecha amenazada. En el norte de Argentina, por ejemplo, un frente de helada inesperada puso en riesgo una plantación entera de limones. Al enterarse,
decenas de vecinos, muchos sin experiencia agrícola, acudieron con linternas, frazadas y estufas portátiles para proteger los árboles durante la noche. Colocaron velas, cubrieron con lonas e incluso calentaron el suelo con brasas. Al amanecer, el daño fue mínimo. La comunidad lo había salvado. En México, durante una sequía severa, los agricultores de una comunidad otomí comenzaron a recolectar agua de lluvia en tinajas e instalaron sistemas de riego artesanal con botellas invertidas. Pero lo verdaderamente asombroso fue que los agricultores más veteranos enseñaron a los más jóvenes a sembrar según la luna, una práctica ancestral que sincroniza la siembra y la poda con los ciclos lunares. El resultado: un 40% más de rendimiento que el año anterior. También están los momentos donde el agricultor vuelve a la tierra después de haberla perdido. En Grecia, tras los incendios forestales que arrasaron olivares centenarios, muchos pensaban que todo estaba perdido. Pero al año siguiente, los árboles comenzaron a brotar desde las raíces carbonizadas. Agricultores que ya habían renunciado regresaron, volvieron a podar, a regar, a creer, y en esos rebrotes encontraron no solo una cosecha, sino una esperanza. En Brasil, una historia que conmovió a miles. Un joven que heredó una finca de su abuelo, pero en vez de seguir con los monocultivos de caña, decidió convertir el terreno en una granja agroecológica, con diversidad de frutas, verduras, flores comestibles y abejas sin aguijón. Hoy exporta a restaurantes de alta cocina y recibe escuelas y visitantes que quieren aprender. En una entrevista dijo: "Mi abuelo me enseñó a amar la tierra. Yo quiero enseñarle al mundo a respetarla". En el corazón de la India, un agricultor ciego ha cultivado por décadas una parcela de tierra sin ver una sola planta. ¿Cómo lo hace? Reconoce las semillas por el tacto, mide las distancias por pasos y sabe cuándo regar escuchando el sonido de las hojas secas. Es un testimonio de la relación sensorial, casi espiritual, que algunas personas desarrollan con su cultivo. Y luego están los pequeños grandes gestos. La familia que planta un árbol cada vez que nace un hijo. El agricultor que dejó crecer un girasol entre los surcos porque le dio lástima cortarlo. La abuela que prepara mermelada con cada fruta que no alcanza la talla para el mercado. Son decisiones silenciosas, pero llenas de humanidad. Estos momentos no se miden en kilos ni en euros, pero son, sin duda, el alma de la agricultura. Detrás de cada lechuga, de cada fresa, hay años de historia, cariño, esfuerzo, pérdidas y aprendizajes. Y cuando los consumidores entienden eso, el alimento se transforma. Deja de ser solo un producto y se convierte en un acto de amor que alguien sembró para ti. En el próximo bloque, conoceremos cómo las nuevas generaciones están revolucionando la agricultura. Jóvenes agricultores, proyectos sostenibles, cultivos urbanos, redes sociales del campo y una generación que quiere volver a la tierra con una visión diferente. Durante mucho tiempo se pensó que el campo era un lugar del que había que salir, que sembrar era cosa de viejos, que la tecnología solo vivía en la ciudad. Pero en la última década, algo ha cambiado profundamente. Una nueva generación de jóvenes ha decidido volver a la tierra, o quedarse en ella, y lo están haciendo con ideas frescas, herramientas digitales y una pasión por producir de forma sostenible, conectada y consciente. Estos jóvenes agricultores no solo están reactivando zonas rurales, están revolucionando la forma en que entendemos la agricultura misma. En Europa, por ejemplo, hay una creciente ola de veinteañeros y treintañeros que abandonan oficinas, estudios de arquitectura o consultoras financieras para empezar de cero en una huerta, una finca, un viñedo. Lo hacen porque buscan propósito, contacto con lo real y una vida que tenga sentido desde la raíz. Muchos de ellos aplican principios de agricultura regenerativa, una forma de producción que no solo evita agotar el suelo, sino que lo mejora con cada cosecha. Cultivan con coberturas vegetales, rotación de especies, compost casero y técnicas como el biochar o los abonos verdes. En vez de luchar contra la naturaleza, colaboran con ella. En Latinoamérica, el fenómeno también crece. Jóvenes indígenas están recuperando semillas tradicionales, como el maíz morado, la quinoa roja, el amaranto o el ají cristal. En comunidades rurales de Colombia o Perú, se combinan saberes ancestrales con tecnología moderna. Sensores de humedad conectados al móvil, drones para observar la salud del cultivo, o sistemas de captación de agua de niebla. En ciudades como Barcelona, Medellín o Buenos Aires,
Surgen proyectos de agricultura urbana que transforman terrazas, patios, azoteas y terrenos baldíos en jardines comestibles. No son solo huertas de hobby, sino espacios de producción real: lechugas, tomates, hierbas, cebollas, zapallitos, todo al alcance de la mano. Estos huertos se gestionan en comunidad y su cosecha se reparte entre vecinos o se vende en mercados locales. Muchos de estos jóvenes agricultores son también creadores de contenido. Suben a TikTok cómo injertan árboles, a Instagram cómo germinan semillas raras, o a YouTube cómo construyen un sistema de riego por gravedad con botellas recicladas. Acercan el campo a miles de personas que, de otro modo, nunca verían cómo nace un pimiento o cómo florece una alcachofa. Hay influencers del campo que tienen millones de seguidores, no por mostrar lujos, sino por mostrar realidades. La emoción de la primera cosecha, el dolor de perder una siembra por una plaga, el orgullo de vender un producto sin veneno, con sabor y con historia. También están creando nuevas formas de comercialización. Plataformas como Farm to Table, que conectan directamente al agricultor con el consumidor, sin intermediarios. Tiendas online que permiten comprar cajas semanales de productos frescos de temporada. Redes de intercambio de semillas, de maquinaria, de trabajo rural voluntario. Lo digital y lo rural ya no están peleados, son aliados. En países como Francia o Alemania, los gobiernos incluso ofrecen subvenciones, formación y tierras en alquiler para jóvenes que quieran comenzar un proyecto agrícola. El objetivo: evitar el abandono rural y recuperar el tejido productivo con ideas nuevas. En algunos casos, los jóvenes heredan las tierras de sus abuelos. En otros, las alquilan con acuerdos a largo plazo. Pero lo que más se hereda es el amor por cultivar. También hay un fuerte enfoque en el activismo ambiental. Muchos de estos nuevos agricultores son parte de movimientos que defienden la agroecología, la soberanía alimentaria y la lucha contra el cambio climático. Entienden que producir alimento no puede seguir siendo una amenaza para el planeta. Tiene que ser parte de la solución. Y esto se traduce en prácticas reales: dejar de usar químicos innecesarios, proteger a los polinizadores, plantar árboles entre los cultivos, respetar los ciclos naturales y usar empaques biodegradables o retornables. Es un cambio de mentalidad que está contagiando incluso a grandes productores. La diversidad también es una bandera de esta generación. Cada vez hay más mujeres liderando proyectos agrícolas, algo impensado hace solo unos años en sectores tradicionalmente masculinizados. También hay jóvenes LGTB+, migrantes, cooperativas mixtas y colectivos de personas con discapacidad que están demostrando que el campo es para todos y que todos tienen algo que aportar. Estos agricultores del siglo XXI no quieren competir con la industria masiva, quieren demostrar que otra forma de producir es posible, una que respete la tierra, que cuide la salud, que fortalezca las comunidades y que no sacrifique el futuro por una cosecha más. Y lo están logrando, paso a paso, cosecha tras cosecha, like tras like, porque a veces la verdadera revolución empieza con una semilla, un cajón de compost y una mano joven que no le tiene miedo al barro. En el próximo y último bloque veremos cómo todos estos momentos increíbles, de la floración a la exportación, del injerto al dron, del abuelo al TikToker, están redefiniendo el valor de la fruta y la verdura, y cómo una nueva mirada está cambiando el modo en que nos relacionamos con lo que comemos. En un mundo dominado por pantallas, prisas y comidas ultraprocesadas, los agricultores de frutas y verduras están rescatando algo mucho más profundo que un tomate o una lechuga. Están rescatando una conexión ancestral, la que une al ser humano con la tierra que lo alimenta. Y los momentos que protagonizan a diario, aunque parezcan pequeños, son verdaderamente asombrosos. Desde ese instante en el que un agricultor parte una sandía en medio del campo y le brota el jugo rojo bajo el sol, hasta ese niño que prueba una fresa de verdad por primera vez y dice, «Sabe distinta». Hay algo que nos está devolviendo la conciencia de lo que comemos. La agricultura ya no es solo un medio de producción, se está convirtiendo en un acto de educación, de sanación y de resistencia. Muchos proyectos actuales promueven las visitas escolares a granjas, donde los niños pueden ver cómo se planta una semilla, cómo se cuida una huerta, cómo se transforma un fruto del árbol al plato. Otros desarrollan huertas pedagógicas en colegios y barrios urbanos, enseñando a cosechar lo que luego van a almorzar.
El simple acto de meter las manos en la tierra tiene un efecto terapéutico, físico y emocional. Se ha comprobado que disminuye la ansiedad, mejora el estado de ánimo y fortalece la autoestima. Además, estos agricultores están empujando un cambio radical en la forma de valorar lo que comemos. Ya no se trata solo de que la fruta esté bonita, se valora el sabor, el origen, la historia del productor. En muchos mercados ya es común ver etiquetas con el nombre del agricultor, su foto, el método de cultivo y hasta el día de recolección. Esto genera cercanía, humaniza el alimento, nos hace parte del proceso. En países como Japón, existe una tradición llamada shun, que significa comer lo que está en su momento exacto de madurez. Un tomate cuando sabe a sol, una mandarina cuando estalla de dulzura. Esta idea se está recuperando en otras partes del mundo. Comer de temporada, de cercanía, de manera consciente. Al mismo tiempo, los agricultores están conectando con chefs, nutricionistas y emprendedores que apuestan por productos de calidad, sostenibles y llenos de vida. Se crean redes entre la tierra y la cocina. Se celebran festivales de la cosecha. Se revalorizan variedades olvidadas. Tomates amarillos, papas moradas, manzanas ácidas, ajíes ancestrales, frutas que no solo nutren, sino que cuentan historias. Y en el otro extremo del proceso, el consumidor también cambia. Muchos están comenzando a cultivar en casa, aunque sea en una maceta. Otros se suscriben a cooperativas agrícolas, donde cada semana reciben una caja con frutas y verduras locales. Lo que antes parecía alternativo, ahora es tendencia. Las redes sociales también juegan un papel inesperado. Agricultores que graban cómo injertan una rama, cómo cosechan a mano, cómo lloran ante su primera producción exitosa. Historias que se vuelven virales no por su perfección, sino por su autenticidad. Y en ese espacio digital, lo rural cobra un nuevo protagonismo. Hoy, cada vez que compras una fruta directa del productor, estás apoyando más que un negocio. Estás invirtiendo en biodiversidad, en justicia, en sabor real, en salud colectiva. Estás defendiendo una forma de vida que lucha por mantenerse viva en medio de un sistema cada vez más homogéneo. Y detrás de cada tomate, cada espárrago o cada racimo de uvas hay un rostro. Un agricultor que madrugó bajo la lluvia. Una mujer que trasplantó brotes con manos callosas. Una familia que apostó por el campo cuando todos se iban. Y sí, hay momentos duros, heladas inesperadas, plagas, mercados injustos. Pero también hay milagros cotidianos, como ese árbol que da fruto antes de lo previsto, o esa semilla que germina justo cuando parecía muerta, o esa persona que, al probar una fruta de verdad, recuerda la huerta de su abuela y se emociona. Porque al final, los agricultores de frutas y verduras no solo cultivan comida, cultivan esperanza, cultivan memoria, cultivan futuro. Y tú, al ver este video, al compartirlo, al valorar esa historia detrás del alimento, también formas parte de ese milagro. Gracias, agricultores. Gracias por cada momento increíble que nos regalan.